El demonio siempre tiene un plan de empeorar las cosas. Siempre detrás de un mal está buscando el siguiente. ¿Cómo saber qué es obra del demonio? Detrás del pecado siempre hay un endiosamiento. Mi placer, mi riqueza, mi poder. El placer acaba en la nada. La riqueza, ¿para qué sirve? Y el poder siempre viene a alguien que te humilla. Detrás de esos falsos endiosamientos, ¿qué es lo que viene? La desesperanza. ¿Usted ha visto al demonio? Si el mundo viese esto, ¿de qué manera reaccionaría? La acción de Satanás puede llevar a la fe o puede llevar a los brujos. La Iglesia está llamada a caminar en medio de las aguas que le toca vivir en cada momento. La manera de desarmar al maligno es la humildad que nos hace mendigos de la misericordia. Yo no pienso como tú, pero daría mi vida para que tú puedas seguir pensando como piensas. Eso era lo progresista en aquel tiempo. Y hoy en día, si tú no piensas como lo políticamente correcto, eres cancelado. Se enarboló la bandera de la libertad como una estrategia para alcanzar un poder. ¿A ti qué te configura en tu vida? ¿El cristianismo que te empapa, que te configura en tu pensar? ¿O a ti lo que te configura es mi nación? Estamos hablando de una guerra entre cristianos ortodoxos de la misma religión. ¿Por qué decide seguir la llamada de Jesús? Dios tiene un plan y un designio maravilloso para cada uno de nosotros. Cuando el profeta le echa en cara a David, tú te das cuenta que has matado a un hombre de bien, ¿no?, por quedarte con su mujer. ¿Cuál fue el gran don de David? Pues coger y decir: la gloria de Cristo se manifestará, y al final todo el mundo, toda rodilla proclamará: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. A la de tres. Monseñor Munilla, ¿estamos en plena guerra espiritual? Bueno, eso ha sido así, ¿eh? Eso ha sido así desde el inicio de esa rebelión que aconteció, ¿no?, en los cielos, cuando aquellos ángeles se rebelaron contra Dios. Y eso ha sido así especialmente desde que esos ángeles, fueron derrotados, ¿no?, por Jesucristo, quien manifestó precisamente quién era Él con su poder de someter a los demonios, que fue uno de los signos claves para revelar quién es Jesucristo. Sí, estamos en batalla, estamos en guerra espiritual. Y hay de aquel que no sea consciente de ello, ¿no? Hay de aquel que diga: yo no me meto en batallas, yo no me meto en guerras, ¿eh? Pues porque sin darse cuenta está siendo ya subyugado, ¿eh? Está siendo subyugado. Decía San Agustín que de dos formas persigue el maligno al mundo, ¿no? Una es intentar seducirlo, o si no lo consigue, pues amedrentarlo y perseguirlo, ¿no? Habrá muchos que piensen que ellos no participan de esa batalla, de esa guerra, pero posiblemente sean los que estén más sometidos a esa estrategia del maligno. Sí, estamos en guerra. La vida es milicia, ¿eh? La vida es milicia, que decía el famoso libro de Tomás de Kempis, ¿no? La vida es una gran batalla y tenemos que darla y tenemos que enfrentarnos a ella, ¿no? Dice el Salmo: fiado en ti me meto en la refriega, confiado en Dios asalto la muralla. Es un salmo que tiene plena conciencia de que estamos, ¿no?, en esa gran batalla, y tenemos con la confianza en que no estamos solos, tenemos que emprender esta batalla. ¿Sabías que en España las cuentas corrientes pagan un interés ridículo del 0,19% anual? Esto significa que si tienes 10.000 euros, al final de año tendrás 19 euros de interés. Sin embargo, los intereses en Europa se sitúan en el 3,25% anual. Tu dinero genera más, pero ¿a quién benefician estos intereses? Nosotros usamos Trade Republic, un banco regulado alemán, y nos llevamos 325 euros anuales sin condiciones ni vinculaciones. Sí, el interés completo que tu dinero genera directamente para ti y no para el banco, sin tener que cumplir condiciones ridículas y con el dinero protegido por el Fondo de Garantía de Depósitos. Y eso no es todo, podrás invertir en acciones, FTS, bonos y mucho más desde solo €1. Ah, y con tu tarjeta de débito gratuita obtienes un 1% de vuelta en tus compras, hasta 15 euros al mes. Hay que empezar a darle más valor a nuestro dinero. Por eso, os dejamos el link en la descripción. Descárgala ahora y empieza a ahorrar de verdad. ¿Y es una batalla que ya está ganada? Es una batalla que está ganada en Cristo, pero es verdad que el que te creó sin ti no te salvará sin ti. Y entonces esa victoria de Cristo tiene que ser libremente acogida por el hombre, ¿eh? El Señor quiere amigos, quiere que nuestra relación con Él sea
en amistad sea libremente acogida, ¿no? Sí, esa victoria está ganada en Cristo, pero tiene que ser acogida libremente por cada uno de nosotros y tenemos obviamente que dar, junto con Cristo, dar esa batalla. Y Monseñor, ¿usted cree que los católicos, las personas que creen, son conscientes de esta batalla o esta guerra? A ver, posiblemente aquellos que aman la tradición, aquellos que aman la Sagrada Escritura, aquellos que tienen conciencia de toda la riqueza de los santos, de toda la enseñanza espiritual en estos 2000 años, son conscientes de ella, ¿eh? Pues porque la revelación, la tradición les abre los ojos. Ahora bien, aquellos otros, ¿no?, que sí tienen un cristianismo sociológico, más o menos se autoidentifican como de raíces cristianas, pero no están apegados, en el buen sentido de la palabra, no están apegados a la escritura, a la tradición, etcétera, pues posiblemente su grado de mundanización sea suficientemente alto como para no ser conscientes, de que viven en el fragor de la batalla sin percatarse de ello. Ujú. Usted lleva 17 o 18 años siendo... 18. 18 años ya. Es todo muy rápido. Siendo obispo. ¿Cómo un chico de San Sebastián termina siendo pues una de las personalidades dentro de la Iglesia española pues más conocidas? Bueno, la verdad es que yo cuando escucho hablar de personalidad digo, madre mía, si la gente conociera nuestra debilidad, diría, madre mía. Yo solo puedo decir que no se puede hacer más con menos, ¿eh? O sea, esa es mi experiencia. Dios te pone en un lugar y tú no diseñas la vida, yo no soy consciente de que haya habido en mi vida pues un diseño, un programa, ¿eh? No, yo en cada paso que he dado, lo he dado pues porque veía que Dios ha puesto en el camino de mi vida determinadas propuestas, pero no era consciente que detrás de esa propuesta iba a venir otra, y detrás de esa propuesta iba a venir otra, ¿no? O sea, es decir, lo he ido descubriendo según he ido caminando. Fíjate que cuando llegaron las redes sociales, por poner un ejemplo anecdótico, ¿no?, yo dije, esto es una tontería, no le voy a hacer ni caso a esto, porque con el correo electrónico es más que suficiente, esto es una bobada. Entonces, claro, al cabo de un tiempo dije yo, madre mía, a ver, un momento, aquí hay que estar, ¿eh? O sea, que yo de profeta tengo poco, sino que más bien lo que voy es, vas aprendiendo, no sé, estás abierto a las cosas que Dios te muestra. Dios pone en el camino de tu vida determinadas circunstancias que suelen ser muy claves. En mi caso ha habido pues, muchas circunstancias. Un hermano que tengo sacerdote que fue director de Radio María. Entonces, claro, ocurren cosas en la vida que se concatenan, ¿eh?, que nosotros llamamos casualidades, ¿eh? Ujú. Y para Dios, ¿no?, hay un refrán, ¿no?, entre nosotros muy hermoso, que Dios no da puntada sin hilo, ¿eh? O sea, Dios va entretejiendo las cosas. Bueno, y aquí estamos, me explico, ¿eh? O sea, quiere decir, yo no soy consciente de haber tenido ninguna estrategia, me explico, estrategia ninguna, ¿eh? Más bien tengo conciencia de haber sido conducido, con mis resistencias, con mis pecados, con mi pobreza, pero Dios es fiel y es paciente y te guía y te conduce. Y aquí estamos, hoy en día, en esta entrevista. Ujú. Creo que tiene una anécdota del cómo decidió o por qué decidió pues seguir a Cristo. No sé por qué me suena que usted quería hacer quizá empresariales. No sé si se le ocurrió mientras estaba en el monte, que sé que a usted le gusta, o cómo usted o por qué decide seguir la llamada de Jesús. Bueno, yo la verdad es que sí, estaba más o menos guiado que si empresariales, que si tal. También de acuerdo que la vocación militar, alguno me la había propuesto. Bueno, varias cosas, ¿no? Ujú. Nada discernido, me explico. Nada discernido en mi vida. Y hice un retiro, unos ejercicios espirituales, mini ejercicios espirituales de fin de semana. Y recuerdo que el sacerdote era un padre claretiano, ¿no?, que dirigió aquellos ejercicios en la Eucaristía de clausura. Pues se le ocurrió poner, ¿no?, pues un brasero con carbones ardiendo delante del altar, ¿no? Y allí a los jóvenes, que yo qué sé, tendríamos 15, 16, por ahí, yo qué sé, 15 o 16, no estoy seguro. Y nos repartió en el ofertorio
pues un papel en blanco y un bolígrafo, ¿no? Pues para que cada uno escribiésemos allí nuestros propósitos de ejercicios y que en el ofertorio nos levantásemos y entregásemos ese papel y lo quemásemos en ese brasero, ¿no? Delante del altar. Bueno, era un gesto que para nosotros los jóvenes pues era simbólico. Y yo observaba que mis compañeros pues iban escribiendo ahí, ¿no? En papel, y yo, la verdad es que no me sentía inspirado. Y decía, ¿qué pongo? A misa ya voy, ¿eh? Y el rosario ya lo rezo. ¿Qué pongo? Voy a poner un Via Crucis por la mañana. Y digo, a ver, un momento, a ver si luego no voy a hacer el Via Crucis por la mañana. A ver qué pongo aquí, ¿no? Y me acuerdo que me fui quedando de los últimos, ¿no? Me estaba el último y dije, a ver, entonces firmé José Ignacio y lo entregué en blanco. Y le dije, Jesús, no se me ocurre, ya pondrás tú. Y así lo hice, ¿eh? Eso era un 12 de noviembre, en la víspera de mi cumpleaños, ¿no? A mí no se me había venido jamás, no se me había ni pasado remotamente, ¿no? Por mi imaginación la posibilidad de ser sacerdote, de tener vocación. Nunca lo había pensado. Y bueno, pues la verdad es que ese día, yendo de camino a casa, ¿no? Pues por primera vez en mi vida, con una insistencia que es difícil explicar, ¿no? Me vino esa idea con contundencia. eh, Era algo que me costaba, porque yo tenía hecho mi castillo de naipes, tenía, por definir, pero bueno, mi castillo de naipes, ¿no? Y entonces, claro, cuando tienes que deshacer algo, pues te cuesta porque te has apegado a tus sueños, te has apegado, ¿no? Me costaba, pero por otra parte me daba una paz y una alegría interior, una consolación interior, que era difícil de explicar, ¿no? Yo decía, ¿cómo es posible que algo que me cueste tanto ahora me dé esta paz y esta alegría, esta alegría? Me parecía que era como la zarza aquella de Moisés. ¿Cómo es posible que esta zarza arda y no se consuma? Y decía, ¿yo cómo puedo estar teniendo esta experiencia interior, ¿no? De consolación? Entonces, la verdad es que entendí que aquello era podía ser una llamada de Dios, y lo puse en manos de la Iglesia, ¿no? Pues para que la Iglesia lo discerniese, ¿no? Lo discerniese. Entonces, claro, obviamente enseguida me acordé que había escrito José Ignacio y que le había dicho, a ver, señor, que yo no tengo ni idea, ¿qué tengo que hacer, no? Y me di cuenta, ¿no? Sí, que él escribió a modo de una moción interior y a modo de ese acto de confianza de ponerte en manos de la Iglesia para el discernimiento. Ujú. ¿Y le preocupa que no haya tantas vocaciones ahora, ¿no? No haya tantas personas, tantos jóvenes que decidan pues seguir en pleno siglo XXI a Jesús, aunque por lo que he leído, por primera vez en los últimos años hay más de 1000 seminaristas en los seminarios de España, ¿no? Bueno, ha habido un descenso paulatino año tras año, ¿no? Y ese año anterior es el primero que ha habido una inflexión en ese descenso, ¿no? Ujú. Bueno, Dios dirá. Pero a ver, yo insistiría en lo siguiente: la crisis vocacional no es únicamente en el sacerdocio, no. La crisis vocacional es en todas las vocaciones, ¿no? O sea, cuando la vida de fe entra en crisis, eso se traduce en los matrimonios. Anda que no hay crisis en el sacramento del matrimonio. O sea, madre mía, Ujú. si tuviésemos que hacer una estadística de qué ha disminuido más en los últimos 15 o 20 años en la Iglesia, si las vocaciones al sacerdocio o las vocaciones al sacramento del matrimonio, a ver, me parece que igual sería superior la crisis en el sacramento del matrimonio, ¿eh? Ujú. O sea, quiero decir que no es una vocación en concreto la que entra en crisis. En el fondo, lo que entra en crisis es nuestra capacidad o nuestra disposición a ponernos delante de Dios y decir, Señor, heme aquí para hacer tu voluntad. Eso es lo que entra en crisis. Porque hay una falta de conciencia del amor de Dios, porque hay una falta de conciencia de que Dios tiene hacia cada uno de nosotros un proyecto específico. Eso es esa es la crisis, la falta, ¿no?, de acogida al proyecto de Dios. Yo cuando estoy con los chicos, en los encuentros, en las visitas de los colegios, etcétera, ¿no?, suelo insistirles mucho. Bueno, a veces les hago una pregunta así un poco de esas provocadoras de hacer pensar. A ver, ¿quién me dice qué diferencia hay entre descubrir o inventar? Y siempre hay alguno, pues especialmente atisbado, dice, no es lo mismo, no es lo mismo, porque en fin, Cristóbal Colón descubrió América, pero no inventó América. A ver, hasta todo el mundo entiende la diferencia entre descubrir e inventar. Entonces, claro, les pregunto, ¿y mi vocación qué es?
un descubrimiento o una invención. Claro, es que eso es clave y determinante, ¿eh? Entonces, yo tengo que descubrir un proyecto, pero para eso tengo que tener la firme, ¿no? El firme convencimiento de que Dios me ama y tiene un proyecto y un designio para mí. Ujú. Es que de lo contrario somos como ateos prácticos. Vivo como si Dios no existiese. Vivo como si yo fuese el que hago mi proyecto al margen de Dios. O sea, no me he enterado. No me he enterado de que en mi vida yo tengo una llamada a desarrollar el proyecto de Dios. Entonces, si no somos conscientes, ¿no? Pero muchas veces somos ateos prácticos que pretendemos desarrollar un plan de vida al margen de Dios. Y luego, en todo caso, cuando ya tengo mi plan hecho, iré delante de Dios y le digo, ¿me lo bendices? Pero a ver, un momento, ¿no? Esto no es que yo me busco una novia y me voy delante de Dios para que me la bendiga. Eso no es así. Ujú. Más bien le pregunto a Dios, Señor, ¿cuál es tu designio? ¿Qué has pensado para mí? ¿Quién es la persona que has pensado para mí? Y la voy descubriendo, ¿eh? Entonces, esta es la clave. No hay una crisis de una vocación determinada. Hay una crisis del concepto vocacionado de la vida. Esa es Ujú. la crisis, ¿eh? Todos estamos llamados a algo, o sea, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y por otro lado, ¿usted piensa que cuando quitamos a Dios de la ecuación nos convertimos nosotros en pequeños dioses? A ver, sin duda, Dios tiene un plan y un designio maravilloso para cada uno de Ujú. nosotros. Puede ser doloroso, ¿eh? Maravilloso y doloroso no son dos cosas que estén en contradicción. Hay un plan, un designio en el que acontece la santidad, que por otra parte es la finalidad para la que hemos sido creados, para glorificar a Dios a través de una vida santa. Entonces, ese es el escenario. ¿Cuál es el escenario en el que Dios quiere que yo lleve adelante, ¿no? Esa vida, esa vocación? Pues la tengo que ir descubriendo. Y si yo me insisto, ¿no? Si yo me emperro, como se dice popularmente, ¿no? Si yo me emperro en que esto sea así y no estoy abierto a lo que Dios me muestra, voy a tener muchos problemas, muchos problemas. Es verdad que cuando uno ha sido infiel a lo que Dios quería mostrarle, bueno, no se termina con eso la historia. Dios intenta reorientar las cosas. O sea, es decir, si, porque le digo a que alguien estará escuchando esta entrevista, igual puede pensar, yo ya he llegado tarde, ¿eh? Porque yo no he tenido esa actitud de acogida a Dios. Luego yo ya, pues desde el primer momento no discerní lo que Dios quería de mí. Luego ya, para mí ya esta entrevista ha llegado tarde. No, no es así, ¿eh? Dios parte del momento en el que estás y te muestra el camino, ¿eh? Algo así como esos GPS, ¿no? Que tenemos para movernos por las ciudades y que cuando de repente te pierdes y no le sigues y no sigues sus indicaciones adecuadamente y te vas por un camino equivocado, de repente sale una vocecita que te dice recalculando, ¿eh? Entonces, a ver, pues yo creo que así pasa con Dios, ¿no? Él tiene un designio, pero en la medida en que nosotros no somos fieles a ese designio, Dios tiene paciencia, ¿eh? Y te dice, recalculando, ¿eh? Recalculando y vuelve a buscar mi voluntad, como si comenzases este camino a partir de ahora. Bueno, pero yo ya lo hice mal. Bueno, un momento. Dios te da la gracia de volver a nacer de nuevo, ¿no? Y descubrir tu vocación en este momento en el que estás. Ujú. Porque el único pecado, por ejemplo, que Dios no puede perdonar es el que nosotros no queremos que perdone. Sí, bueno, ahí fíjate, creo te adentras en un tema sobre el que ha habido mucha literatura. Es Ujú. cómo explicar el famoso pecado contra el Espíritu Santo que no puede ser perdonado, porque ese es uno de los textos. El que peque contra el Espíritu Santo no podrá ser perdonado. Y ha habido muchas reflexiones sobre qué significa ese pecado contra el Espíritu Santo, ¿no? Y obviamente entre las diversas explicaciones, yo creo que la clave es esta, ¿no? El pecado contra el Espíritu Santo es el pecado de la resistencia a la gracia, o sea, de no acogerla, no querer ser perdonado, no querer ser salvado, ¿no? Es la soberbia en el fondo, ¿no? La soberbia en puro grado, ¿eh? En puro grado, ¿eh? Creo que este es
Recuerdo que recientemente comenté ese versículo del Evangelio y también al final hice esta reflexión. Algunos estarán dudando, yo he pecado contra el Espíritu Santo y no puedo ser perdonado. Y yo dije, si estás dudando si pecaste contra el Espíritu Santo, es que no pecaste contra el Espíritu Santo, porque obviamente solamente esa duda te saca de la ecuación, de ese no estar, o sea, de esa soberbia de cerrarse plenamente a acoger el perdón. Y bueno, monseñor, no sé si podríamos hacer un viaje un poco, ¿no?, de esos inicios de su sacerdocio entre los años 70, 80, etcétera, y cómo ve hoy en día pues la Iglesia. Mientras preparaba la entrevista, he visto, por ejemplo, que pues este 2024 se han asesinado a 4.000 cristianos perseguidos, que ahora mismo pues hay políticos que dicen que un homosexual debe poder recibir la comunión, que el 56% de las parejas que se rompen en Estados Unidos son por culpa de la pornografía, ¿no? O sea, hay como muchos temas que no sé si podríamos ir tratando, cómo veía la Iglesia antes, la sociedad en general, y cómo la ve ahora. Bueno, a ver, muchos temas, muchas teclas has tocado, ¿verdad? Yo creo la Iglesia está llamada a caminar pues, en medio de las aguas que le toca vivir en cada momento, ¿no? Quizás en este momento tenemos una gran influencia de la mundanidad, de la mundanización, con un componente que además es una ideología unitaria, un pensamiento único que se ha ido conformando poco a poco y que es un pensamiento obligatorio, de manera que quien quiera, ¿no?, quien pretenda tener una objeción frente a ese pensamiento dominante, esa cultura de la cancelación que se llama, va a tener un problema. Entonces veo que el influjo del mundo continúa, ¿no?, intentando arrastrarnos a los cristianos. Veo por otra parte que la Iglesia está llamada a discernir, en medio de todas esas situaciones, discernir qué es de Dios y qué no es de Dios a la luz de la revelación. O sea, en medio de este influjo mundano tenemos la revelación, que es un foco potente para hacer luz en el discernimiento. ¿Y qué quizás es lo propio de estos tiempos? Pues porque el hecho de que exista una imposición sociopolítica que pueda llegar a quitarnos la libertad religiosa. Porque claro, tú has hablado de esos 4.000 cristianos, ¿no?, asesinados en Nigeria, etcétera, ya, pero es que en Occidente tenemos una persecución de guante blanco que es distinta, obviamente, pero que es una imposición en la que uno siente esa presión, ese miedo incluso, miedo ante una policía mediática, que detrás de la policía mediática pues hay también una imposición política a pensar distinto, a seguir manteniendo pues, la adhesión al mensaje cristiano, ¿no? Entonces, por una parte siempre ha sido así, pero este último componente, esta presión sociopolítica del pensamiento, quizás sea un componente que en este momento nos pueda quitar la libertad de los hijos de Dios, la parresía, esa parresía de la cual hablaban, ¿no?, pues los primeros cristianos, ese atrevimiento, esa valentía en la proclamación de la palabra de Dios, pues corremos el riesgo de que nos pongan sordina, de que nos pongan sordina y nos quiten libertad en la predicación de la palabra de Dios, y que quizás nuestra manera de expresarnos pues sea con un lenguaje plano, que tiene miedo de ser juzgado en cada momento, en cada frase que está pronunciando. Claro, y eso nos quita mucha frescura evangélica, mucha frescura evangélica. Yo diría que esta es la descripción del panorama. Esta es la descripción del panorama de cómo estamos hoy en día. La verdad es que yo, desde que inicié el ministerio sacerdotal en el año 86, ¿no?, hasta ahora, pues he vivido en un contexto de secularización, mundanización, etcétera, pero sí que he observado que según va avanzando el tiempo, la presión mediático-sociopolítica va creciendo, ¿no? Y ciertamente es curioso que pasa el tiempo y los que enarbolaron la bandera de la libertad,
el paso del tiempo va dejando patente que eso era una pura estrategia, pero que no creían en la libertad. Yo cuando era joven, pues lo progresista era decir esa frase, ¿no? Yo no pienso como tú, pero daría mi vida para que tú puedas seguir pensando como piensas. De acuerdo que eso era lo progresista en aquel tiempo, ¿no? Bien, ha pasado unas cuantas décadas, ¿sabes? Y hoy en día, si tú no piensas como lo políticamente correcto, eres cancelado. Entonces, ¿eso qué es lo que deja patente? Que se enarboló la bandera de la libertad como una estrategia para alcanzar un poder. Ujú. Y una vez que se ha alcanzado el poder, se acabó la libertad y ahora viene el pensamiento único, ¿no? O sea, creo que esta lectura de la realidad que hago es obvia, o sea, no creo que sea forzada, o sea, a los hechos me remito. ¿Y cómo entender entonces, no sé si las leyes del mundo y las leyes, no sé si eclesiásticas, en cuanto a que a usted le da miedo, por ejemplo, que em, puedan controlar las homilías, porque el mensaje de Jesucristo pues quizá no es no es el mismo, ¿no? Que se está hoy en día pues promulgando, etcétera, o que, por ejemplo, si usted le niega la comunión a una persona que está en pecado, que de alguna manera pues pueda conllevar para usted Sí, alguna pena. claro. A ver, ese riesgo existe, ¿no? Ese riesgo existe y, y creo que cada uno de nosotros tiene que tener un discernimiento en el que es verdad que posiblemente no todos tengamos que jugar en esta situación en la que estamos el mismo papel, ¿eh? O sea, Ujú. tiene que haber papeles complementarios entre nosotros, ¿no? Pero tenemos que tener mucho cuidado de que aunque tengamos que tener papeles diferentes, esa presión no suscite divisiones entre nosotros. Porque, a ver, o sea, es decir, tendrá que haber también quien tenga una voz más profética, lacerante, denunciando esta situación. Otros lo harán de otra manera, otros lo harán de otra. Pero también quiero poner el acento en el hecho de que esa presión que estamos padeciendo tienen distintas finalidades, ¿no? Una es meternos miedo para que nos callemos. Otra es dividirnos entre nosotros. Que si progresistas, conservadores, bobadas. Porque cuando estamos hablando de la fidelidad a la revelación, todas esos etiquetas calificativos son bobadas. Bobadas que de alguna manera nos han hecho asumir pues, unos parámetros que son ajenos a nuestra tradición cristiana. Entonces, esas son las finalidades. Meternos miedo, dividirnos, ¿no? Dividirnos entre nosotros y, bueno, y entonces cada uno tendrá que jugar el papel que tenga que jugar, pero la palabra de Jesús, no tengáis miedo, que tantas veces se repite en los evangelios, desde luego hoy en día creo que tiene que ser escuchada en nuestro interior de una manera muy clave, ¿no? O sea, existe, claro que existe yo le llamo policía mediática, existe una policía mediática, que es capaz de deformar las palabras. Yo tengo esa experiencia, eso es recurrente. Tú cuando haces alguna afirmación contraria a lo políticamente correcto, en determinados medios de comunicación van a trasladar lo que tú has dicho deformado, sí o sí. Incluso que con alguna pequeña, digamos, interjección de esas descalificadoras. Munilla dice ahora que, o sea, por ejemplo, o sea, uno de esos titulares que ya están sugiriendo la contradicción o la antipatía. O sea, es decir, es una manipulación mediática completa. Pero, por otra parte, pues en este discernimiento, pues mira, resulta que los medios también, Dios en su providencia ha querido que ahora tengamos unos medios de comunicación como este, a los que le podamos sacar un provecho sin necesidad de controlar un mass media. Ujú. Entonces resulta que podemos tener una incidencia en nuestros fieles directamente saltándonos ese círculo mediático, ¿no? Ese círculo mediático. Yo creo que esos grandes medios, ¿no? Esas grandes empresas de medios de comunicación maldecirán el día en el que nacieron las redes sociales de comunicación directa entre nosotros, porque nos permiten prescindir de ellos, ¿no? Nos permiten prescindir de ellos. Entonces tenemos que navegar en esta situación, que es difícil,
Yo a veces con un poquito de sentido del humor he dicho que no sé si estoy en la barca de San Pedro o en la tabla de surf de Pedro, porque es verdad que a veces vas rápido y otras veces te metes debajo del agua y tragas agua, Ujú. pero nos toca, bien sea con barca, la barca de Pedro, la tabla de surf de Pedro, ¿sabes? Nos toca seguir navegando en esta situación, porque al final hay dos tipos de fieles. Los fieles que oyen directamente nuestra palabra y conocen la voz del pastor y de la iglesia, y los fieles que han oído hablar de nosotros con una interpretación tamizada, ideologizada de determinados medios de comunicación. A ver, esa es la frontera definitiva, esa es la frontera. Nosotros lo que tenemos que conseguir es que los fieles escuchen la voz del pastor directamente. No necesito de un determinado medio de comunicación que la deforme. Ujú. Bien, esto es un reto, ¿eh? Esto es un reto, pero creo que es clave para la nueva evangelización. Si te está gustando la entrevista, este es el momento de suscribirte, así nos ayudas a seguir creando contenido y entrevistas de valor para todos vosotros. Muchísimas gracias. Y Monseñor, hay mucha gente que defiende, incluso desde instituciones muy importantes, pues que hay de 80 a 120 tipos de géneros distintos. No sé qué piensa usted de esto, y también ahora se hacía conocida una noticia de una persona que decía que tienen que haber obispas. ¿Usted piensa que esto puede llegar a ocurrir? A ver, yo creo que no nos tenemos que dejar liar la cabeza Ujú. por la última, la última, digamos, pues la última novedad que surja por ahí, ¿no? Yo creo que nos volveríamos locos si estuviésemos. Yo muchas veces cuando también en los programas que tengo en Radio María de Sexto Continente, ¿no? Procuro, son 2 veces a la semana, 2 horas semanales, y procuro hacer también un análisis de la realidad desde el punto de vista de la perspectiva. A veces tengo que hacer un discernimiento. A ver, ¿de qué hablo y de qué no hablo? Porque, claro, tampoco vas a estar respondiendo a cada tontería, me explico, una por una, porque hay que distinguir cuáles son Ujú. los temas de fondo de las veleidades que ahora de repente. O sea, creo que hay que distinguir ambas cosas, ¿no? Pero bueno, obviamente el tema de la ideología de género es un tema de fondo que hay que abordar, sin duda alguna, ¿no? Pero también creo que a la hora de reflexionar sobre la vida de la Iglesia nos puede hacer daño el estar en internet viendo la última novedad, que ha pasado no sé qué, que si un cardenal y esto, que si otro no sé qué. A ver, o sea, nos podemos volver locos si nos dejamos contaminar por esa inmediatez de una noticia que ha saltado a un teletipo. Creo que hay que discernir cuáles son los temas de fondo sin dejarnos liar la cabeza de lo último que salte a un teletipo, que igual me ha calentado un poco, me Ujú. ha calentado y me distrae de lo principal, ¿eh? ¿Y qué piensa usted de esas personas que también de alguna manera avecinan el fin de los tiempos, ¿no? Ahora hay también una corriente dentro del catolicismo, no sé si de otras tal, que es, oye, se va a acabar el mundo, el anticristo. Usted no sé si sabe cuándo se va a acabar el mundo, No tengo pero noticia. Fíjate, ¿no? Yo muchas veces sí. a ese respecto he dicho, ¿no? He dicho, vamos a ver. Pero no sé por qué, ¿eh? ¿Por qué se tiene que vivir con ese grado de novedad? Ujú. De novedad, el, ¿cuál es la fecha del fin del mundo? A ver, pero si nos podemos morir cada uno de nosotros hoy mismo, ¿no? Y para efectos prácticos, pues ese es para mí el fin del mundo, porque en ese momento recibiré un juicio particular que será refrendado en el juicio final. O sea, no voy a tener un juicio distinto, el juicio final, que el juicio particular de momento de mi muerte, con lo cual, ¿qué trascendencia tiene para mí, para mi vida, cuando sea el fin del mundo? Vamos a ver, es que veo que a veces, ¿no? Que eso se plantea de una manera que nos puede llevar a descentrarnos de lo esencial, ¿no? Ujú. Observo que hay muchas personas que están detrás de revelaciones particulares, revelaciones que supuestamente acontecen aquí o allá, buscando algún dato oculto, ¿no? Que les dé una clave de interpretación de este momento de crisis. Y dice uno que no, que no. A ver, sabemos todo lo que tenemos que saber, ¿eh? Dios nos lo ha revelado, en la revelación tenemos todo lo que necesitamos saber para vivir con las lámparas encendidas esperando la llegada del esposo, Ujú. ¿eh? Luego vamos a vivir con esa paz, ¿no?
que vivimos, o sea, hay signos apocalípticos. Bien, pero a ver, es que los ha habido desde el principio de los siglos. Desde el principio de los siglos han existido esos signos apocalípticos. A nosotros no nos toca pretender concretarlos. Me refiero en fechas, en horas, etcétera, ¿no? Sino más bien lo que nos toca, pues es vivir con la lámpara encendida, como he dicho, vivir expectantes, vivir con deseo de santidad, sin que todas las noticias que van sobreviniendo por aquí y por allá, ¿no? Nos vuelvan locos, porque también hoy en día el factor Internet te puede volver loco, te puede volver loco, pues acabas siendo terraplanista, no sé qué, no sé cuánto, a ver un momento, ¿eh? O sea, el factor Internet nos puede volver locos, ¿no? Uno va navegando y se mete en cosas, excentricidades y otra, ¿no? Y uno dice que te voy a dar noticia de una cosa que ha llegado y de repente te enteras tú, fíjate, te has enterado tú por Internet. Vamos a ver, ¿eh? Yo creo que hay que tener también un uso de Internet austero y discernido, ¿eh? Y discernido, para no caer en este batiburrillo, pues, que existe en nuestros días, que hay muchas almas buenas, pero que están sufriendo, pues, innecesariamente, por no tener discernimiento también en ese navegar por Internet o en ese recibir noticia de la vida eclesial y del mundo por Internet. Ujú. Y Monseñor, ¿usted qué piensa de la misa tradicional? Y también preguntarle sobre... hay gente, ¿no?, que dice que este Papa, el Papa Francisco, su santidad el Papa Francisco, acerca a mucha gente que no es creyente, pero al mismo tiempo aleja a algunos sectores de la Iglesia. No sé qué piensa de las personas también que critican al Papa. Vamos a ver, con respecto a la misa tradicional, ¿no? La misa tradicional, pues, fue eh, aprobada en su celebración por Benedicto XVI, yo creo que con una doble finalidad, ¿no? Por una parte, una finalidad era de que determinados grupos que se habían alejado de la Iglesia y habían roto con la Iglesia, como los de Lefebvre, etcétera, ¿no?, entendiesen que podían también, ¿no?, vivir en el seno de la Iglesia, celebrando esa misa tridentina. Esa fue una finalidad. Y una segunda finalidad fue también la de entender que siempre la celebración del Vetus Ordo, ¿no?, pues, también nos ayuda a entender la riqueza de la liturgia, sobre todo en su dimensión sacrificial, etcétera. Pero también creo que es un error pensar que nuestra perspectiva de futuro, creo que eso jamás ha sido así en Benedicto XVI ni en San Juan Pablo II. De hecho, Benedicto XVI nunca celebró la misa en ese ordo que él había, por lo menos públicamente, ¿no?, en ese ordo que él había aprobado, ¿no? De no ser antes del concilio, pero él nunca la celebró públicamente después del concilio, ¿no? Con lo cual yo creo que es obvio que en la intencionalidad de Benedicto XVI no estaba el que la liturgia tradicional fuese la forma ordinaria de celebrar la liturgia. No estaba en su intencionalidad, ¿eh? Con lo cual creo que es un error el que entre nosotros se plantee el decir, es que creo que la clave está en que nos hemos empobrecido, que la reforma del Vaticano II empobreció la liturgia. Si volviésemos a la liturgia anterior, entonces la Iglesia... A ver, no hagamos esa lectura. No hagamos esa lectura porque nos olvidamos lo que dice el adagio, ¿no? Lex orandi, lex credendi. Eso que la Iglesia ora en su liturgia es lo que la Iglesia cree. Si hubiese en el seno de la Iglesia Católica dos comunidades, una que celebra un rito litúrgico y otra que celebra otro rito litúrgico, eso al final iría en detrimento de nuestra unidad y de nuestra comunión, porque la liturgia es expresión de nuestra comunión, ¿eh? Yo, por ejemplo, pues en nuestra diócesis, ¿no?, donde se celebra, ¿no?, hay una iglesia en la que se celebra el rito extraordinario, ¿no? Entonces, el día que les visité, les hice esta explicación, ¿no?, de cómo entiendo que por qué la Iglesia, por qué Benedicto XVI, ¿no?, pues, permitió la celebración de ese rito, pero les dije, pero precisamente por esto creo que no sería prudente
que todos los domingos asistáis a este rito. No, uno asiste en una oportunidad a este rito y luego se integra en su comunidad parroquial, porque de lo contrario eso iría en detrimento de nuestra unidad y de nuestra comunión. ¿Eh? Entonces, porque fíjate, es que el demonio es astuto y puede ser capaz de intentar sacar males de bienes. ¿Eh? O sea, el demonio no desaprovecha las oportunidades, ¿no? Entonces, en algo que es una riqueza litúrgica, también él puede intentar sacar de ello su provecho. Y bueno, y con respecto también, ¿no?, a lo que algo parecido, bueno, que es otro tema obviamente, ¿no?, más amplio, es el que ha sacado con respecto de cómo es la lectura que se hace del pontificado del Papa Francisco. Está claro que cada papa tiene su carisma, y que los carismas de los papas son distintos y diferentes, ¿no? Y el carisma de un papa no forma parte del magisterio, ¿me explico? O sea, el carisma es el carisma. Dios se puede servir de un carisma para un magisterio, pero el carisma no es el magisterio, no es el magisterio. Entonces, yo creo que lo importante es no confundir carisma con magisterio. Y, en segundo lugar, hacer una interpretación y una lectura en clave de continuidad y no en clave de discontinuidad. Yo, por ejemplo, me acuerdo que una película, ¿no?, que se hizo, que creo recordar que sí, se llamaba Los dos papas, algo así, ¿no? Bueno, pues yo vi que era una película que subrayaba la clave de discontinuidad hasta el máximo, ¿no? Aquí te saco yo los zapatos de Benedicto XVI y te saco los zapatos del Papa Francisco y tal. O sea, a ver, yo veía que era, vamos, una película que estaba hecha precisamente para subrayar la clave de discontinuidad. Eso obviamente hace un daño tremendo. Y muchas personas se tragan ese anzuelo, y lleva, y a eso únele el aspecto internet que he dicho antes. Entonces, yo diría, no confundamos carisma con magisterio. Clave de continuidad en la lectura del magisterio. Y un poquito de distancia hacia los medios de comunicación que pueden dar una lectura muy sesgada. Yo creo que todo eso hay que componerlo a la hora de acercarse a la figura de todos los papas, de todos. Antes ha comentado usted que detrás de algunos sucesos que ocurren pues hoy en día hay pues la ideología, ¿no?, que había que mirar pues más de fondo, ¿no? ¿Piensa que si miramos aún más de fondo, hay lo que quizá le comentaba antes, ¿no?, de que quitamos a Dios de la ecuación, nosotros nos convertimos en dioses? Y luego también preguntarle, ha hablado del demonio, no sé si piensa que donde no está Dios está el demonio. Bueno, está claro que detrás, ¿no?, de la estrategia del maligno, que obviamente existe, ¿no?, y entender la realidad sin esa estrategia es imposible, es imposible. Eso es una de las cosas que el Papa Francisco ha subrayado con más parresía y valentía: la existencia de Satanás, la existencia de su influjo, la importancia de no dejarnos engañar por él, ¿no?, la importancia de no entrar en diálogo con el maligno, sino cortar por lo sano. Entonces, a ver, el demonio siempre tiene un plan de empeorar las cosas. No se conforma con un mal. El demonio siempre detrás de un mal está buscando el siguiente. Quiere que tú peques, que te alejes de Dios, pero pero para cuando tú has caído ya está pensando en la siguiente, ¿sabes? Está pensando en la siguiente, ¿no? Y en el fondo, ¿cuál es la siguiente? La siguiente es desesperación, ¿no? O quizás, fíjate, ¿no?, puede ser egocentrismo, detrás de tu pecado, que en el fondo es una negación de Dios. Detrás de eso, ¿cuál es el siguiente? Claro, decimos que Dios no da puntada sin hilo, pero ojo, el demonio tampoco da puntada sin hilo. Hay una estrategia. Entonces, detrás de el pecado siempre hay un endiosamiento. Mi placer, mi riqueza, mi poder. Fundamentalmente son esos falsos dioses, ¿no? Mi placer, mi riqueza, mi poder. Es un endiosamiento. Pero con eso no se conforma el demonio, ¿sabes? El demonio, después de eso, como al final, el placer acaba en la nada.
la riqueza, ¿qué riqueza al final, no? ¿Para qué sirve? Para nada. Y el poder siempre viene alguien que te humilla, ¿eh? Detrás de esos falsos endiosamientos, ¿qué es lo que viene? La desesperanza, que es a la que apunta el demonio, ¿sabes? O sea, la estrategia del demonio viene pecado, endiosamiento, desesperanza. Pecado, endiosamiento, desesperanza. ¿Eh? Entonces, esa es la clave, ¿no? Hay que desenmascarar eso. Detrás de un pecado hay una estrategia, hay un plan. ¿Eh? Por eso es tan importante para cortar esa concatenación estratégica del maligno, pues claro, la clave está en la humildad de quien pide misericordia. Ujú. El Salmo 50. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. O sea, pues David dice, pues es verdad. ¿Qué he hecho? Madre mía, ¿qué he hecho? Cuando el profeta le echa en cara a David, pero tú te das cuenta que has matado a un hombre de bien, ¿no? Por quedarte con su mujer. Es que en ese momento, ¿cuál fue el gran don de David? Pues coger y decir, he pecado. No empieza, como nosotros frecuentemente haríamos. Bueno, es que las circunstancias se dieron de una manera, un momento. A ver, he pecado. Y a Dios le conmueve, ¿no? Que David, con la que había hecho, que era muy gorda. A ver, o sea, el pecado de David es muy gordo. Bueno, muy gordo. Es un adulterio y asesinato. ¿Eh? Pero fíjate, a Dios le conmueve con que David reaccione por yo pecador y pidiendo misericordia. Eso le desarma completamente al maligno. Eso le desarma, ¿no? O sea, la manera de desarmar al maligno es la humildad que nos hace mendigos de la misericordia. Ujú. Ha comentado que el demonio existe, ¿no? Entonces, ¿cómo saber qué es obra del demonio? Por ejemplo, los 73 millones de abortos que han ocurrido Mm. pues, estos últimos años, bueno, es más, 73 millones cada año, creo. ¿Eso es obra del demonio? ¿Y usted cuándo se dio cuenta de que el demonio existía? O sea, ¿usted ha visto al demonio? Bueno, un obispo a veces ejerce también, ¿no?, la labor de exorcista. Y en las diócesis, y a veces no, ser testigo de los exorcismos es algo, madre mía, tremendo, ¿no? Y a veces piensas, si el mundo viese esto, si el mundo viese este momento, ¿no?, en el que el maligno sale a la luz, ¿no? ¿De qué manera reaccionaría? Es decir, pero es curioso, ¿no? Es curioso que también la acción de Satanás puede llevar a la fe, Ujú. o puede llevar todavía a los brujos, ¿sabes? A los brujos. O sea, que puedes tener una reacción diversa, ¿no? A ver, tú preguntabas, ¿no?, por cómo distinguir las tentaciones del demonio, etcétera. Dice la doctrina católica, 3 son los enemigos del alma: mundo, demonio y carne. Yo diría que el mundo y la carne, o sea, la mundanidad y la carnalidad, ¿eh?, son, si me permites la expresión, son como las dos raquetas con las que un tenista juega una partida. Entonces, el demonio juega con la izquierda y con la derecha, vamos, indistintamente, con una raqueta en cada mano. A veces se sirve más de la mundanidad, de esa mundanidad que es la vanidad, y otras veces se sirve de la raqueta de la carnalidad, del placer, lo cómodo. Con esas dos raquetas, la verdad es que la partida es capaz de jugarla casi suficientemente, con las dos raquetas. Pero sí que es cierto que hay momentos en la historia, ¿no?, de la humanidad y nuestra vida en la que ese tenista, entre comillas, ¿no?, quizás pasa a actuar directamente, ya no a través de la mundanidad, ya no a través de la carnalidad, sino una acción directa. Y esa acción directa casi siempre, como dice San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales, ¿no?, casi siempre suele estar ligada a la oscuridad interior, a la desesperación. ¿Eh? Ha preparado el terreno con la mundanidad y con la carnalidad, y entonces ya la acción directa de Satanás es la acción que te lleva a tu desesperación, a no ver luz, a verlo todo negro, a diciendo, tú has fracasado, tú no tienes nada que hacer, a darte incluso la tentación de quitarte de en medio en esta vida, a la profunda desesperación. Entonces yo diría que esto, sí, muy resumidamente, ¿no?, muy resumidamente, estas son las 3 formas de actuación, ¿no?, del maligno.
Luego también por la intensidad del mal, a veces uno dice, a ver, ¿es posible que un humano haya podido cometer esto? Por ejemplo, pues ahora mismo hemos tenido el aniversario de la liberación del campo de Auschwitz, ¿no? Y dice uno, pero bueno, pero eso ha salido de la maldad de alguien, ¿eh? Y dice uno, claro, obviamente hay muchas maldades concatenadas, ¿no? Concatenadas. Pero hay momentos en la historia, ¿no? En los que uno se da cuenta que tiene que haber habido, ¿no? O sea, que hemos sido, pues, manipulados, ¿no? Manipulados por un ser maligno que ha sido capaz de sacar del hombre la peor de sus versiones, ¿sabes? La peor de sus versiones, ¿no? Entonces también eso hay que decir, a veces es la intensidad del mal la que nos lleva a intuir la presencia directa de la acción del maligno. Ujú. Pero yo insistiría mucho en el otro capítulo al que me he referido, porque creo que es muy propio de nuestros días, la oscuridad interior, la desesperación. ¿Cuántas personas que ahora pueden estar viendo, ¿no? esta entrevista han tenido esa experiencia de desesperación, de verlo todo negro? ¿Cómo están aumentando las tentaciones de suicidio en este momento, ¿no? Las tentaciones de suicidio. Y creo que hay que desenmascarar ese momento, ¿eh? Hay que desenmascararlo pidiendo pidiendo la luz de Dios, pidiendo una palabra de luz, de esperanza, ¿no? Recurriendo a la Sagrada Escritura, recurriendo a quien pueda dar luz en mi vida, ¿no? Esa es la clave. Monseñor, actualmente en librerías o incluso en jugueterías online se pueden comprar ouijas, está de moda pues el yoga, el esoterismo, temas incluso de brujería, etcétera. ¿Le preocupa esto y también pues que haya personas creyentes que piensen, pues oye, pues el yoga, el mindfulness, no sé si tiene opinión de todas estas cosas? Sí, obviamente, ¿no? Es curioso Ujú. que en la medida, ¿no? En la medida que damos que este mundo actual, incluso el nombre del cientifismo, somos una cultura que cree en la ciencia. Ujú. Nosotros, mi Biblia es la ciencia, ¿eh? Esto sería, yo creo que podría ser, a ver, la Biblia del mundo moderno es la ciencia. Y fíjate por dónde, que viene el retorno de los brujos, ¿sabes? Viene el retorno de los brujos, que de repente entiendes, empezamos pues con esoterismos, con nuevas eras, etcétera, ¿no? Que en el fondo es un retorno de los brujos, ¿sabes? ¿No? Y es curioso, ¿no? Quitamos a Dios de la ecuación y entonces el hombre, como tiene una necesidad de una búsqueda de un sentido, pues se pone a hacer un retorno a los brujos con la nueva era. Que fíjate que la nueva era, cuando digo retorno a los brujos, lo digo en el sentido literal, porque es olvidarse de que ha habido una revelación, de que Dios se ha revelado en Jesucristo. Y entonces la nueva era es volver a un intento de conexión con el mundo espiritual o sea, previo a la revelación. Me explico, como si Dios nos hubiese revelado, como si Dios no nos hubiese indicado cuál es el camino para llegar a Él, y ahora nosotros vamos a entrar en un contacto directo con... Es curioso, ¿no? Por otra parte, todas esos recursos de que si el ocultismo, etcétera y tal, ¿no? Incluso un cierto recurso a la nueva era buscando una relajación, etcétera, ¿no? Es un intento de buscar una dimensión espiritual, está claro, porque el materialismo asfixia al hombre. Es un intento de buscar una dimensión espiritual, pero al mismo tiempo pretendiendo controlarla, ¿sabes? Pretendiendo controlarla, pretendiendo ponerla a mi servicio, sin conversión, ¿eh? Sin conversión. La nueva era no admite la palabra de Jesucristo, convertíos y creed en el Evangelio, ¿sabes? No admite esa palabra. Conocí a una persona que estuvo metida en la nueva era, pero en todos los charcos posibles, habidos y por haber, ¿no? Y me contaba su proceso de conversión, ¿eh? Y que en ese proceso de conversión comenzó a rezar el rosario. Y claro, y allí cuando vieron ellos, sus compañeros que ya empezaron a rezar el rosario, le sometieron a un juicio dentro de su grupo, su secta de nueva era, le sometieron a un juicio. Y ella compareció ante un tribunal, ¿no? Y estuvieron dispuestos a aprobarle el rezo del Ave María, Ujú. pero con
una condición, me decía ella. Solo me ponían como condición que no dijese, ruega por nosotros pecadores. Eso de decir pecador yo no. Le pedían que quitase esa palabra. Fíjate tú bien. Ella tuvo la gracia, ¿no?, de romper, salirse, pero a mí me ayudó mucho esa revelación que me hizo esa persona, me ayudó mucho. ¿Por qué? Pues porque cuando yo digo, he pecado contra el cielo y contra ti, he pecado, ¿no? Entonces estoy reconociendo que mi relación con Dios pues no es una, o sea, no es una relación manipuladora, ¿me explico? O sea, yo a Dios no le manipulo. Eso de que la nueva era dice que no existe el pecado, existe la falta de conocimiento. A ver, un momento. Existe el pecado, ¿eh? Existe nuestra infidelidad a Dios. Entonces, la frase clave a la que se resiste la nueva era es convertíos y creed en el Evangelio, ¿sabes? Y arrepentíos de vuestros pecados. Esa es la frase ante la cual se resiste la nueva era, ante la cual se resistieron los feudales, ante la cual se resistieron los vándalos, a la cual se resiste todo el mundo. Es nuestra resistencia interior a la gracia, a pedir perdón, a pedir misericordia, ¿eh? Que es el momento clave en el que un alma se abre a Dios. Cuando pide misericordia, cuando dice, he pecado, ¿eh? Bueno, por eso yo diría, sí, estamos en una época del retorno a los brujos, ¿eh? El retorno a los brujos, porque claro, ese cientifismo de pensar que lo tenemos todo, pues con las biotecnologías y con la inteligencia artificial, ya, tienes todo y no tienes nada. Entonces tienes que recurrir a los brujos, ¿eh? Para mí no es sino un signo de mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento, no mira el vacío del hombre cuando tú le faltas por dentro. O sea, el hombre vacío de Dios pierde el sentido común. Pierde el sentido común, no sabe por dónde le sopla el viento. Hemos perdido el oremus, ¿no? Y no sabemos en qué paraguas cobijarnos, ¿eh? Y Monseñor, ya para ir terminando, me gustaría tocar un poco claves internacionales, y ahora que he hablado de la pérdida del sentido común, ¿qué opinión le merece, pues, por ejemplo, la guerra de Ucrania y Rusia, la guerra también, pues, en la tierra de Jesús, ¿no?, entre Palestina, Israel, etcétera? Bueno, yo he sido crítico, ¿no?, en Sexto Continente con las lecturas que se hacen a veces, ¿no? Porque aquí, claro, dependiendo de en qué cosmovisión estás, si tú escuchas el paraguas de la CNN o escuchas el paraguas de RT tal, pues en Rusia, claro, recibes. Y además, curiosamente, unos censuran lo que dice el otro, ¿eh? Aquí está censurada la noticia rusa, en Rusia está censurada la noticia tal. A ver, ¿eh? Entonces yo creo que referidos, ¿no?, pues a la guerra en la tierra de Jesús, será necesario que el pueblo palestino busque otros dirigentes distintos, ¿no? No pueden ponerse en manos de un grupo terrorista para llevar adelante el discernimiento de los derechos que tienen como pueblo. Y pienso que Israel necesita buscar otros dirigentes, ¿no? Pues pienso que una persona como Netanyahu no es un hombre de paz. Y que además, ¿no?, pues creo que Israel también tiene que abrirse a las resoluciones internacionales de Naciones Unidas en las que se habla del reconocimiento de los derechos de un pueblo, ¿no? Entonces, a ver, creo que el futuro de la paz allí pasa por unos nuevos políticos, una clase política distinta, diferente. A mí en esa crisis ha habido una figura que me ha entusiasmado, que me ha impactado, que ha sido la del patriarca cardenal de Jerusalén, Monseñor Pizzaballa. Creo que sus pronunciamientos, etcétera, han sido verdaderamente proféticos, ¿no? Ojo, que no se los han perdonado, que le han perseguido por ellos, ¿no? Entonces yo, a quien quiera tener un poco de criterio, de discernimiento, le diría, acude a los pronunciamientos que el cardenal patriarca de Jerusalén ha hecho, que encontrarás luz. Y con respecto a Ucrania, yo digo, ojo, qué terrible que se sea una guerra entre hermanos en la fe ortodoxos. Vamos a ver. Ojo a eso, ¿eh? Ojo a eso, que estamos hablando de una guerra entre cristianos ortodoxos de la misma religión, que es una cosa increíble, ¿no? Lo cual deja patente que la evangelización es
más ha sido, por desgracia, más epidérmica, más superficial de lo que parece, porque al final lo que te configura son tus nacionalismos, ¿sabes? ¿A ti qué te configura en tu vida? ¿El cristianismo que te empapa, que te configura en tu pensar? ¿O a ti lo que te configura es mi nación? ¿Me explico? Mi nación. Yo estoy en esta bandera, estoy en la otra bandera, yo soy de Occidente o soy de Oriente, quiero estar bajo la bandera de un lado o del otro, ¿no? Es para hacérnoslo pensar, ¿eh? Como también ocurrió eso entre Hutus y Tutsis, por cierto, que eran católicos los Hutus y los Tutsis. A ver qué hemos hecho ahí. Okay. O Dicen sea, que... creo que es un buen examen, ¿no? De cómo tenemos que convertirnos para que el cristianismo impregne nuestros valores políticos, claro, ¿eh? Aunque dicen que con Donald Trump puede terminar ambas guerras. Bueno, la verdad es que yo creo que también, ¿no? Pues que Donald Trump, aunque es cierto, ¿no? Pues que claro, que teniendo en cuenta lo que ha existido en Estados Unidos, muchas personas le han recibido, ¿no? El movimiento pro vida, etcétera, no le ha recibido pues con un hálito de esperanza, ¿no? Pero me parece que es un hombre imprevisible, imprevisible y con muchas contradicciones, ¿eh? Con muchas contradicciones. Pues, por ejemplo, el movimiento pro vida pues, se pone en contra del aborto, pero no plenamente, y luego dice que él va a ser el padre de la fecundación in vitro. A ver, un momento. Hay que decir, demasiadas contradicciones como para que pongamos nuestra esperanza en un liderazgo. Ojalá haya líderes, pero yo estoy convencido que en Estados Unidos tiene que haber católicos, y no únicamente católicos, ¿no? Bien formados, profesionales, con una cosmovisión integrada, equilibrada, con una coherencia de vida, no con dobles vidas. Tiene que haber capaces de representar ese pueblo. Yo no me creo, ¿no? Que en Estados Unidos no haya políticos capaces de mejorar las figuras de Biden y Donald Trump. Madre mía, no me lo puedo creer. O sea, estoy convencido de que hay que aspirar, ¿no?, a que haya una generación de jóvenes bien formados en la doctrina social católica, ¿no?, y que sean capaces de llevar al mundo político pues nuestra cosmovisión cristiana. O sea, nunca hay que poner las esperanzas en un hombre. Sí, máxime cuando es patente, ¿eh? En un hombre nunca, ¿verdad? En un hombre nunca. Pero en una ideología muchísimo menos, ¿no? Entonces, claro, cuando vemos que en el fondo no estamos a falta de clases políticas, de políticos en concreto, configurados por un pensamiento íntegro de la doctrina social. Estamos a falta. Existen políticos que son reactivos, que ya están hartos del lobby LGTB, que están hartos de la presión del abortismo, que están hartos del antinatalismo, que están hartos y reaccionan, son reactivos. Pero no es lo mismo ser reactivo que tener toda una cosmovisión bien integrada y equilibrada. No es lo mismo, ¿no? Entonces creo que esto es conveniente saberlo para no equivocarnos de dónde ponemos la esperanza, ¿sabes? Pues ya para terminar, Monseñor, me gustaría que en un año como este nos hable de esperanza y de si hay motivos para la esperanza. Bueno, pues te agradezco que me des esa última palabra porque me permite terminar hablando de Jesucristo. Me permite terminar hablando de Él. Jesucristo es nuestra esperanza, ¿no? Entonces, no sabemos cómo, de por qué caminos, pero todo concluye para bien en aquellos que aman y esperan al Señor, ¿no? En el fondo es Jesucristo quien tiene la última palabra. La última palabra es resurrección. La última palabra es vida eterna, ¿sabes? Entonces, eso obviamente, tener eso claro, eso es tan importante, ¿sabes? Hay muchas personas que pretenden sustituir la esperanza en singular y mayúsculas con las esperanzas en minúscula y en plural. Y claro, no. Cristo es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es teologal, ¿me explico? Es teologal. Y eso es lo que nos permite fundar bien, ¿no?, el resto de nuestras esperanzas, sabiendo que todas ellas, ¿no?, pues están supeditadas a un designio, a una providencia superior en la que la gloria de Cristo se manifestará en este mundo y al final todo el mundo, toda rodilla proclamará Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre, ¿sabes? Pues eso. Pues eso es todo, Monseñor Munilla. Muchísimas gracias por haber estado este rato con nosotros. Nada, gracias a vosotros. Si te ha gustado esta entrevista, tenemos otra por aquí que te va a encantar. Muchísimas gracias.
a la de 3.